Durante siglos la historia oficial nos ha contado que hubo alguien llamado Giordano Bruno, filósofo, astrónomo, hereje, que lo quemaron vivo en 1600 por atreverse a decir que el universo era infinito. Pero lo que no dicen es que lo quemaron por algo mucho más peligroso, porque Bruno descubrió cómo un ser humano puede conseguirlo todo. Pero no todo como lo entiende el ego, es decir, dinero, fama, poder, sino todo en el sentido más expansivo de la palabra. Acceso total al universo, a la conciencia divina, a la creación misma. Giordano Bruno hablaba de mundos infinitos, pero también del poder infinito dentro de ti. Entendía que la imaginación no era una fantasía, sino una herramienta de creación tan real como el fuego, y que quien la domina se convierte en un alquimista de su propia realidad. Así que respira profundo, porque este no es un viaje hacia afuera, es hacia adentro. Lo que imaginas con el corazón y mantienes con la voluntad ya existe en otro plano. Solo falta que lo reclames. Giordano Bruno nació en una época donde cuestionar el orden establecido podía costarle la vida, pero no se conformó con repetir lo que otros decían. Él sentía algo más profundo, una verdad que ardía dentro de él y que lo llevó a explorar más allá de los límites impuestos por la religión, la ciencia y la filosofía de su tiempo. Giordano Bruno afirmaba algo que aún hoy nos cuesta aceptar: el universo no está hecho de materia, está hecho de mente. No lo decía como una metáfora, sino como una constatación. Decía que la realidad era un producto de la conciencia y que cada ser humano, al ser una extensión del todo, tenía acceso directo a ese poder creador. Esto lo llevó a una de sus ideas más radicales. La mente humana no está separada del universo. Es el universo manifestándose en forma individual. Y por supuesto que para la iglesia y el pensamiento cartesiano de su época, pues obviamente esto era una blasfemia. ¿Cómo podía un hombre afirmar que no existe separación entre el creador y la creación? Que no hay un Dios externo y lejano, sino un principio divino que vive en cada partícula, en cada célula, en cada pensamiento de nosotros. Giordano Bruno hablaba de mundos infinitos no solo en el cielo, sino en la mente. Y aquí está la verdadera clave. Él comprendía que el universo externo refleja fielmente el universo interno. Que si el mundo es una proyección mental, entonces lo que creemos, lo que sentimos, lo que imaginamos, no son eventos privados, son comandos vibratorios que modifican la estructura misma de la realidad. Para Bruno la mente era un órgano sagrado, un instrumento mágico capaz de moldear el espacio y el tiempo. No es una herramienta para analizar el mundo, sino para crear mundos. Y esto lo cambia todo. Si tu mente crea la realidad, entonces tu vida no es algo que te ocurre, es algo que tú estás generando conscientemente o no. Cada pensamiento se convierte en semilla. Tu vida no es algo que simplemente te sucede, sino algo que co-creas en cada instante. Pero no lo haces solo con decisiones radicales o pensamientos conscientes. Lo haces sobre todo con tu estado emocional. Cada emoción que experimentas, ya sea amor, miedo, gratitud o rabia, vibra en un lenguaje que el universo entiende como una intención pura. A ver, imagina que tu vida es un libro en blanco. Cada emoción que sientes es como una tinta energética que da forma a las palabras, las escenas y los giros del argumento. O sea, no escribes con una pluma común, sino con tu vibración emocional. Por ejemplo, cuando sientes miedo, tiendes a escribir capítulos de protección, control, limitación. Cuando sientes gratitud, tus páginas se llenarían de oportunidades, sincronías, expansión. Cuando sientes rabia reprimida, pues el guión tomaría tonos de conflicto, ruptura o transformación forzada. No se trata de controlar, entre comillas, tus emociones para manifestar, sino de reconocerlas como mensajes vivos que están moldeando la energía de lo que estás viviendo. Entonces, en esencia, tu emoción es la tinta, tu atención es la pluma y tu alma es la autora. Y aquí es en donde Giordano Bruno se adelanta siglos a su tiempo. Lo que hoy la física cuántica sugiere, y que lo hemos platicado aquí en el canal en otros videos, es que el observador afecta al observado y que la intención modifica el comportamiento de la materia. Él ya lo decía con una claridad brutal. La mente no es un efecto del universo, es la causa. Esta idea no solo desafía a la ciencia tradicional, también nos incomoda profundamente, porque si aceptamos que somos creadores, también debemos aceptar que somos responsables, que no hay un destino, no hay suerte, no hay castigo divino, solo la conciencia proyectándose a sí misma una y otra vez. Giordano Bruno fue quemado vivo no por tener ideas locas, sino por ser demasiado claro.
por atreverse a decir que el ser humano, al despertar su mente, se convierte en un dios en miniatura, capaz de crear, de transformar y manifestar cualquier cosa. Entonces, por supuesto que lo llamaron hereje, porque su mensaje era demasiado poderoso, demasiado liberador, porque su verdad desmantelaba toda estructura de control. Pero lo bueno es que su fuego no murió, sino que se sembró. Si hoy tú estás viendo esto, es porque una parte de ti está lista para recordar lo que siempre has sabido, que no estás aquí para sobrevivir dentro de un mundo, estás aquí para co-crear mundos desde tu mente. Uno de los símbolos más repetidos por Giordano Bruno era el fuego. No el fuego como destrucción, sino como símbolo del alma ardiente. Bruno no hablaba de un alma pasiva, quieta o resignada. Para él el alma es una fuerza en expansión, un núcleo incandescente de energía que si se despierta puede atravesar dimensiones, transmutar materia y reconfigurar el tejido mismo de la realidad. Este fuego no es visible a simple vista, pero lo has sentido, te lo aseguro. Es como ese impulso que aparece cuando intuyes que estás aquí para algo más. Cuando una idea te consume por dentro hasta que decides cambiarlo todo. Cuando algo dentro de ti, sin explicación racional, sabe que hay un poder dormido esperando a ser liberado. Giordano Bruno lo llamó de muchas formas. Una de ellas fue, y no sé si lo pronuncie bien, nous. Esta es una palabra griega que puede traducirse como mente superior, intelecto divino, conciencia pura o incluso espíritu. En términos más profundos, esta palabra es la parte más elevada del alma humana, la que puede conectarse directamente con la verdad, con la fuente, con el uno. Es la inteligencia que da forma al universo, a la mente ordenadora del cosmos. Es también el canal a través del cual el alma se conecta con lo divino más allá de la razón o los sentidos. También lo llamó chispa divina, fuego eterno, pero siempre apuntaba a lo mismo. Hay una inteligencia viva dentro de ti, una flama primordial que viene directamente del origen. Y aquí viene una de sus ideas más impactantes. Esa chispa es la misma que originó el universo. No hay diferencia esencial entre la llama que anima tu conciencia y la energía que formó galaxias. Lo único que cambia es el grado de reconocimiento. La mayoría de las personas han olvidado que esa flama está encendida dentro de ellas. Viven con la mechita apagada, consumidos por rutinas, miedos heredados y creencias prestadas, porque ni siquiera son suyas. Pero Giordano Bruno decía que quien enciende su fuego interior accede a un poder que no puede ser contenido. No se trata solo de motivación o de energía emocional, se trata de una transformación ontológica. Es decir, dejar de ser un receptor pasivo de la realidad para convertirte en un emisor consciente. Cuando el fuego interior se despierta, tu percepción cambia. Dejas de verte como un ser limitado en un mundo caótico y comienzas a reconocerte como parte activa del diseño divino. Él hablaba convencido de que la mente y el alma tienen estructuras, leyes y niveles de activación. Que así como un alquimista transforma el plomo en oro, el ser humano puede transformar su estado de conciencia hasta volverse un canal claro de esa inteligencia universal. No por adoración, no por religión, sino por alineación. Cuando el fuego interior se activa, aparece entonces la voluntad real. No la voluntad del ego que fuerza o desea desde la carencia, sino la voluntad espiritual, esa que no necesita gritar porque ya está en sintonía con el todo. Y desde ahí, las manifestaciones no se logran, simplemente ocurren, porque están en resonancia con el orden profundo del universo. ¿Te das cuenta del peligro de esta idea? Si un ser humano puede activar su fuego interno y alinearse con la voluntad universal, entonces ya no necesita obedecer a nada externo, ni dogmas, ni estructuras, ni promesas de salvación futura, porque ya se convirtió en su propio templo. Y eso obviamente era inaceptable para los poderes de su época, y todavía lo es hoy. Uno de los mayores malentendidos de nuestro tiempo es creer que la imaginación es fantasía, un juego mental, algo infantil, ¿no? Un pasatiempo nada más. Pero para Giordano Bruno la imaginación era todo lo contrario. Era el puente sagrado entre el mundo interior y el mundo físico. Era un instrumento, un ritual, una tecnología espiritual con la capacidad de moldear el universo. Bruno decía que el universo no solo está hecho de mente, sino que está hecho de imágenes mentales cargadas de intención. La imaginación para él no era solo una facultad del pensamiento, sino una fuerza creativa que interactúa con planos invisibles, sembrando códigos que luego se manifiestan en el plano visible. En otras palabras, lo que puedes imaginar con intensidad, lo estás empezando a construir en otra dimensión.
Y aquí está el secreto que pocos se atreven a aceptar. Lo que no eres capaz de imaginar, no puedes experimentar. Digamos que tu vida está limitada no por la realidad externa, sino por el rango de tu imaginación. Si tu mente no se ha dado permiso de ver una posibilidad, tu campo energético pues no tiene cómo proyectarla hacia afuera. Bruno entendía esto con muchísima claridad y por eso hablaba de la imaginación dirigida, del arte de visualizar, no como un ejercicio mental, sino como una invocación activa. No se trataba de soñar por soñar, sino de activar imágenes simbólicas cargadas de voluntad y propósito. Giordano Bruno estudiaba los símbolos no como adornos culturales, sino como portales energéticos. Cada símbolo, cada imagen arquetípica, actúa como una llave vibracional. Cuando se usa con conciencia, entonces despierta ciertas frecuencias en el cuerpo y la mente, alineando al individuo con fuerzas universales. Y por eso usaba mandalas, geometrías, analogías mitológicas y figuras sagradas, porque sabía que la mente responde a imágenes más profundamente que a las palabras. La imaginación trabaja en símbolos porque el alma siente en imágenes. Y cuando estas imágenes se activan internamente, producen una reorganización energética que luego se refleja en la realidad externa. Lo que Giordano Bruno proponía, y que sigue siendo radical incluso hoy, es que la imaginación entrenada puede alterar la estructura de la realidad. Que visualizar no es imaginar como si fuera verdad, sino abrir una puerta por la que esa verdad puede entrar. Pero hay una advertencia. Giordano Bruno también decía que la imaginación cinética puede volverse destructiva, que quien activa este poder sin haber encendido primero su fuego interno, por supuesto puede caer en la trampa del ego, manipular, imponer, controlar. Por eso sus enseñanzas eran iniciáticas. No todo el mundo está listo para imaginar con poder. La verdadera imaginación creadora solo florece cuando está al servicio del alma. Y el alma no desea desde la carencia, sino desde la expansión. Cuando aprendes a imaginar desde esa vibración, el universo responde no como sirviente, sino como cómplice. La realidad se convierte en un espejo obediente, pero también sabio. Te dará justo lo que estás listo para sostener. Esta es una de las claves más potentes de su enseñanza. La ciencia humana está diseñada para expandirse sin límites. Lo único que impide esa expansión es la creencia de que no es posible. Bruno decía que el alma es un fuego que quiere arder en más de un solo lugar, que busca proyectarse, explorar, replicarse, y que la mente que se cierra en una sola narrativa, ya sea religiosa, científica o personal, pues comienza a marchitarse, porque la conciencia por naturaleza es expansiva. O sea, cada vez que tú adoptas una identidad rígida, así de yo soy así, mi vida es esta, esto no se puede, etc., estás clausurando una galaxia entera dentro de ti. Pero cuando tú te atreves a preguntar, ¿y si hay más? Pues entonces comienzas a abrir portales invisibles, caminos que no existían antes hasta que los pisas, y aquí es donde Bruno conecta con los más altos misterios. Porque para él, el viaje hacia los mundos externos, o sea, esas civilizaciones, esas realidades paralelas, esas dimensiones más sutiles, no era con naves espaciales, sino con la mente expandida. Fíjate, él hablaba del acceso a los mundos superiores no como metáfora, sino como realidad energética. Cuando elevas tu vibración, comienzas a sincronizarte con realidades más elevadas, con seres, con símbolos, con mensajes, con conocimientos que no están en el plano físico, pero son más reales que todo lo tangible. Y esto es más que esoterismo, muchachos, es una declaración de soberanía espiritual, porque quien se reconoce como parte de un universo infinito, deja de vivir con miedo. El miedo solo existe cuando crees que puedes perder, pero en un universo infinito, pues nada se pierde, todo se transforma. Ese era el verdadero mensaje de Giordano Bruno. No estamos aquí para repetir una vida predeterminada, estamos aquí para explorar lo imposible. Y lo que sí hay que decir es que pocas cosas dan tanto miedo a los sistemas de control, a los gobiernos y así, como un ser humano libre. Y no hablamos de la libertad superficial de elegir entre opciones prefabricadas, hablamos de una libertad interior que nace cuando despiertas y te das cuenta de que no necesitas pedir permiso para ser tú. Giordano Bruno fue asesinado por esa libertad, no solo por lo que él creía, sino porque sabía demasiado. Él no se conformaba con las estructuras mentales que le imponía su entorno. Desmontó las creencias religiosas, los dogmas científicos, las jerarquías políticas, las narrativas filosóficas.
y no porque odiara el mundo, sino porque amaba tanto la verdad que se atrevía a romper todo lo que la ocultara. Y por supuesto que en un tiempo en que la verdad tenía dueño, pues eso se convirtió en una amenaza. Pero lo más peligroso no era que pensara diferente. Lo más peligroso era que enseñaba a otros a pensar por sí mismos. Y ahí está la verdadera supuesta herejía: empoderar al alma humana. Él afirmaba que cada persona es una chispa directa del todo, que no necesitas intermediarios, templos, rituales ni salvadores. Que tú mismo o tú misma, cuando estás alineado con tu fuego interior y tu imaginación activa, puedes acceder a los misterios del universo. Y eso, para un sistema basado en la obediencia, pues es intolerable. Porque un ser humano que piensa por sí mismo, que se conecta con lo divino sin filtros, que comprende su poder creador, pues ya no es manipulable. Ya no puede ser domesticado con miedo, ni controlado con culpa, ni distraído con promesas vacías, ¿estás de acuerdo? Este tipo de ser humano es peligroso, porque brilla, y el que brilla despierta a otros. Por eso el mensaje de Bruno no fue solo espiritual, fue también un poco político, fue subversivo, fue revolucionario. Él decía que la verdadera libertad comienza cuando dejas de obedecer las voces que te dicen quién debes ser, y empiezas a escuchar la voz que llevas dentro. La que susurra desde el fondo de tu conciencia y te recuerda, tú ya eres lo que estás buscando. Él no quería que la gente lo siguiera, quería que la gente se recordara. Y eso es mucho más potente que cualquier ideología. La libertad de Giordano Bruno no era una postura, era una vibración, una frecuencia que disuelve las cadenas invisibles. Y por eso, aún siglos después de su muerte, su fuego sigue ardiendo en quienes estamos listos para encenderlo de nuevo. Si alguna vez has sentido que el mundo te queda chico, que las reglas no te hacen sentido, que hay sabiduría más allá de lo permitido, es porque el mismo fuego que lo movía a él, pues también vive en ti. Cuando recuerdas quién eres, ningún sistema puede gobernarte. Tu conciencia es la ley, tu alma el altar y tu fuego la revolución. En el mundo de Giordano Bruno, no todo el conocimiento era igual. Él hacía una distinción clara, brutal y muy incómoda, que decía, hay conocimiento que entretiene y conocimiento que enciende. Vivimos rodeados de datos, de teorías, de libros, de títulos, de palabras, pero Giordano Bruno ya lo intuía siglos atrás. La mayoría del conocimiento que circula por el mundo es solamente ruido elegante, es solamente información sin fuego, ideas sin alma. Giordano Bruno no buscaba saber más, buscaba recordar mejor. Decía que el conocimiento verdadero no se aprende como una acumulación externa, sino que se despierta desde adentro, como una llama que reconoce a otra llama. Por eso, cuando una verdad te toca el alma, no sientes que le estás viendo por primera vez, sientes que le estás reconociendo. Él accedía a este conocimiento no solo a través del estudio, sino a través de lo que hoy llamaríamos prácticas alquímicas internas. Es decir, meditación profunda, contemplación de símbolos, conexión con los ritmos del cosmos, observación del alma a través de los movimientos de la mente. Este tipo de conocimiento no te vuelve más sabio según el sistema, pero sí te vuelve más libre. Y ahí está su verdadera potencia. Giordano Bruno entendía que el universo está lleno de patrones, geometrías, ritmos ocultos, que todo está conectado por estructuras invisibles que no pueden verse con los ojos, pero pueden intuirse con el alma despierta. Por eso hablaba de una ciencia mística, una alquimia mental donde el ser humano no estudia el universo, lo encarna. Cuando despiertas esa conexión, todo cambia. Lo que antes parecía azar se convierte en un mensaje. Lo que dolía sin sentido se transforma en iniciación. Y lo que creías imposible empieza a mostrarse como alcanzable. Pero este conocimiento tiene una condición: no se puede dar, solo se puede invocar. No basta con leer libros o repetir frases, hay que atreverse, hay que vaciarse de lo viejo para dejar entrar lo que siempre estuvo esperando. Esto es lo que Bruno enseñaba en secreto a quienes estaban listos, que existe una sabiduría que no viene de afuera, una voz que solo se escucha en el silencio del ego, una inteligencia viva que te transforma desde la raíz y te reconfigura como canal de lo divino. Por eso no es popular, por eso es secreto, por eso es sagrado. El conocimiento verdadero no se acumula, se atraviesa, te incendia y te convierte en otra cosa. No te hace más sabio, te hace más tú. Giordano Bruno nunca prometió que activar tu poder interno te haría rico o exitoso en los términos del mundo. Prometía algo mucho más profundo, que al alinear tu voluntad con el orden divino, todo lo que necesitas llega sin esfuerzo, porque tú ya te has convertido en el canal de lo inevitable.
Pero ¿qué significa realmente conseguirlo todo? ¿Y por qué tantos que lo intentan o que lo intentamos nos perdemos en el camino? La mayoría de los sistemas modernos de manifestación están contaminados. Te dicen que visualices, que repitas afirmaciones, que atraigas lo que deseas, pero no hablan de lo más importante, desde dónde estás deseando. Giordano Bruno lo sabía y por eso, antes de enseñar a crear, enseñaba a despertar. Porque si tu deseo nace del miedo, del ego, de la carencia, pues lo que manifiestes será una extensión de eso mismo. Puede que consigas el resultado, entre comillas, pero no te va a traer paz, ni expansión, ni alma. Conseguirlo todo para él no era tenerlo todo afuera, era hacerlo todo por dentro. Cuando enciendes tu fuego interior, activas una voluntad que ya no lucha contra la realidad. Cuando despiertas tu imaginación consciente, dejas de pedir cosas y comienzas a co-crear símbolos. Y cuando accedes al conocimiento interno, entiendes que la manifestación no es un acto de control, sino una sintonía. Bruno decía que el universo responde a la vibración real, no a las palabras. Entonces, si tú vibras como si ya lo tuvieras, como si ya lo fueras, pues el campo lo va a reflejar. Pero esa vibración no se finge, solo puede emanar de un estado de alineación real. Por eso decía que la voluntad pura es irresistible, no porque domine, sino porque resuena con el orden oculto del universo. Una persona alineada no necesita forzar nada, solo decide, se mantiene firme y lo que es suyo llega. No porque lo persiga, sino porque ya es parte de su campo vibratorio. Eso es conseguirlo todo, ¿estás de acuerdo? No solo lo visible, que es el dinero, oportunidades, relaciones, sino también lo invisible, que es lo más importante, la paz, poder interior, conexión divina, propósito. Y lo más hermoso es esto, cuando consigues todo desde el alma, nunca pierdes nada. Porque no estás atado a lo que manifiestas. Eres libre de disfrutarlo o soltarlo. Tu identidad ya no depende de lo que logras, sino de lo que eres. Ese es el verdadero lujo. Esa es la verdadera abundancia. Y por eso Giordano Bruno fue peligroso, porque enseñaba que no necesitas pertenecer al sistema para tenerlo todo. Que no necesitas agradar, obedecer, ni vender tu alma para manifestar. Solo necesitas recordarte y volver a vibrar como lo que ya eres. Una fuerza divina en forma humana. Cuando tu voluntad está alineada con tu alma, el universo no se resiste, te reconoce y no te entrega lo que deseas, sino lo que ya eres. Él practicaba lo que hoy llamaríamos una ciencia interna. No solo leía, también contemplaba, no solo pensaba, visualizaba símbolos sagrados en su mente hasta que se convertían en portales. Y no solo imaginaba, sino que sentía que la imaginación era una herramienta para tocar lo invisible. Y también dominaba las artes mnemotécnicas de los antiguos. Creaba mapas mentales, castillos simbólicos y geometrías internas para explorar la estructura del alma. Sus ejercicios eran tan profundos que, según algunos relatos, podía alterar su percepción del tiempo y del espacio. No necesitaba un telescopio, su telescopio era la mente clara. Gracias a esto, él fue el primero en afirmar, con voz firme, que el universo era infinito, que cada estrella era un sol, que cada sol podía tener mundos, que Dios no estaba allá arriba, sino en cada átomo del todo. Y estas ideas eran tan grandes que aún hoy apenas las estamos alcanzando. Y sin embargo, su mayor logro no fue una teoría, fue su vida vivida como fuego. Porque seguramente este no es el primer video que ves de estos temas, o sea, no es solamente Giordano Bruno. Antes y después de él, muchos otros han dicho lo mismo, a veces con palabras, a veces con símbolos, otros con fuego, ¿no? Pero el mensaje ha sido siempre constante, el universo vive en ti, la mente crea la realidad, la conciencia es el todo. Y estas personas no lo dijeron para que los admiráramos, lo dijeron para que despertáramos. Hermes Trismegisto, Buda, Jesús, Paracelso, Hildegarda, Rumi, Teresa, Da Vinci, Bruno, Tesla, Jung, Krishnamurti, Bohm, Greenberg, distintos nombres, distintas épocas, distintos lenguajes, pero una misma melodía de fondo. Recuerda quién eres. Y ahora que lo sabes, pues ¿qué estás haciendo tú con esta verdad? ¿Estás usando tu imaginación para crear o para repetir lo que te dijeron que debías ser? ¿Estás forzando desde la carencia o manifestando desde la plenitud? ¿Estás vibrando desde el miedo o desde el fuego? Porque la chispa ya está en ti, la puerta ya fue abierta, el libro ya fue leído. Y esto no se trata de entender más, se trata de vivir diferente, de decidir cada día si vas a seguir apagando tu fuego para encajar o si por fin vas a encenderlo, aunque eso derrita todo lo que no eres.
No necesitas ser un mártir, no necesitas ser un genio, solo necesitas ser honesto contigo y vivir como si el universo estuviera dentro de ti, porque lo está. Y ya lo sabes, ya viste todo esto, ya entendiste que el universo no es lo que te dijeron, que tu mente no es un espectador pasivo, que la conciencia crea, que la imaginación no es un juego y que tu alma lleva siglos esperando que la tomes en serio. Lo sabes. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a seguir repitiendo frases de poder mientras vives como si fueras una víctima del sistema, de tu pasado o de tus creencias heredadas? ¿Vas a seguir esperando a que todo cambie sin cambiar nada tú? Porque si después de todo esto sigues actuando como antes, pues entonces nada de esto valió la pena, sinceramente. Este conocimiento no es decorativo, no es inspiracional, es combustible. O lo usas o se te quema por dentro. Así que la pregunta final no es si crees lo que dice Giordano Bruno o si crees en él o en su fuego. La pregunta final es esta. Ahora que ya sabes lo que sabes, ¿qué diantres vas a hacer al respecto? Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para que puedas ver más de este tipo de temas y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Me encantará saber de ti y de los temas que te gustaría que tratáramos en la sección de comentarios. Nos escuchamos a la próxima.